Bueno, vamos a comenzar con la clase de vías de administración de fármacos. Esta clase está íntimamente relacionada con la que vimos la clase anterior, que es el tema de absorción, porque justamente de acuerdo a las vías de administración que vamos a ver, va a variar y va a depender, que uno de los factores que habíamos visto en la clase pasada es que justamente la absorción de los fármacos depende de las vías de administración. Entonces este tema tenemos que verlo en detalle. Entonces, para dividirlas en dos grandes grupos, se dividen en vías enterales y vías parenterales. Entonces vamos a empezar por las enterales, que son aquellas en las que los medicamentos son ingresados al organismo por aquellos orificios naturales del cuerpo y que están relacionados con el intestino y el tracto gastrointestinal. Es decir, que todas las vías de administración que entren por alguna parte del tubo digestivo van a ser las vías enterales. Entonces, ¿qué vías tenemos? La oral, que es la más común, que es la que todos prácticamente conocemos, que sabemos que hay distintas formas farmacéuticas justamente para la vía oral. Sabemos que hay cápsulas, comprimidos que pueden ser de liberación inmediata o de liberación modificada. Distinta es la vía sublingual, por más que aparentemente uno diría es oral, pero no, porque oral es lo que se traga, donde hay deglución. En la sublingual, igual las vamos a ver en detalles cada una, es cuando ponemos el medicamento, la forma farmacéutica, debajo de la lengua. ¿Qué diferencia tiene con la bucal? La bucal se pone entre las encías y la mucosa de la boca y se queda fijado. En general se utilizan a veces adhesivos como para que se absorba, porque es una parte donde no hay queratina, entonces tiene buena absorción. Y por el otro lado del tracto gastrointestinal, que también es de un uso bastante común, quizás en este momento de la historia, quizás como ustedes son más jóvenes, no es la más común. Años atrás, quizás cuando yo era niña, la vía rectal se utilizaba mucho más. Lo que pasa que después, como también se tuvieron más en cuenta todos los factores psicológicos, vieron que la vía rectal, digamos que podía estar asociada con algún trastorno después psicológico si había niños que recibían permanentemente medicaciones por vía rectal. Entonces se vio que hay que reservar esta vía para casos donde realmente es necesario, que a veces sí es necesario o es la más indicada, pero no, imagínense que hoy en día todas las veces que los chicos reciben paracetamol o ibuprofeno, bueno, antes recibían supositorios de estos medicamentos. Entonces, bueno, van cambiando las tendencias, van cambiando las teorías, van cambiando los criterios, de acuerdo vamos evolucionando. Entonces, bueno, pero se sigue utilizando. Después vamos a ver las características particulares de cada una. Bueno, entonces como ya les decía antes, la vía oral es la más utilizada. ¿Por qué? Porque es la más conveniente, es la más económica y una de las cosas más importantes es que no se requiere ningún conocimiento previo ni suministros especiales. Entonces esto hace que se favorezca su cumplimiento, porque el médico lo único que tiene que hacer es indicarle en el horario, por supuesto, bueno, como hablábamos la vez pasada, si conviene tomarlo con otros medicamentos en conjunto o no, si lo tiene que tomar en ayunas o después de las comidas. Pero aparte de esos detalles, digamos que el paciente puede comprar el medicamento y administrárselo solo, puede tomarlo sin ningún tipo, digamos, de personal especializado que tenga que dárselo. Obviamente que esta consideración no aplica para aquellos pacientes que tengan alguna dificultad mental, dificultad de deglución, que bueno, justamente después vamos a ver qué son las desventajas de esta vía. Pero digamos que los pacientes, digamos que no tengan ninguna dificultad de deglución, ningún problema de comprensión, podrían autoadministrarse con esta vía. Entonces, bueno, justamente viendo a estos detalles de la vía oral, pasamos a las desventajas, que es lo que le empecé a mencionar. Justamente requiere la voluntad y la capacidad de deglución. Muchas veces los pacientes añosos, cuando se ponen seniles o tienen demencia, pierden la voluntad, pierden la comprensión, entonces uno no puede
depender o pretender que el paciente solo se lo pueda administrar. Y en algunas otras patologías, por ejemplo en el Parkinson, los pacientes no pueden tragar, pierden la dificultad, o sea, tienen una dificultad en la deglución. Entonces, en estos casos, esta vía ya no va a ser la recomendada. Lo mismo para aquellos fármacos que irritan mucho la mucosa. A veces esto se puede solucionar cambiando la forma farmacéutica, siguiendo con la vía oral. Como yo les comentaba, podemos utilizar un recubrimiento, por ejemplo, dentérico, como para que no se disuelva y no se absorba, empiece a absorber en la parte donde irrita la mucosa. Entonces, en este caso, a veces no se puede cambiar la forma farmacéutica o no hay manera, entonces sí o sí tenemos que pasar a otra vía. A veces estos problemas de irritación de la mucosa en algunos casos se resuelven administrándolos con comida. A veces el tema de la comida hace que no sea tan irritante o tan ácido, por ejemplo. Entonces se puede seguir administrando, porque lo que se trata en general es mantener esta vía de administración, porque justamente es la más económica. Bueno, obviamente en pacientes inconscientes, porque en este caso no tienen ni la voluntad ni la capacidad de deglución, obviamente esta vía no se puede usar. Y también en casos donde las dosis son muy grandes, porque puede pasar, bueno, lo que yo le contaba, el tema de la forma farmacéutica, que dosis extremadamente grandes no se podrían tragar. Entonces, o le tendríamos que dar muchos comprimidos o muchas cápsulas, que no sería, digamos, ideal para el cumplimiento, porque también hay que ver que sobre todo en los tratamientos crónicos, imagínense que los pacientes tienen que tomarlo por años o a veces desde que le detectan las patologías hasta el fin de sus vidas. Entonces, si no es una medicación que más o menos sea cómoda y que el paciente no le signifique un gran trastorno, es muy probable que si no el paciente no lo quiera seguir tomando, y a veces por estas cosas es que hay fallas en los tratamientos. O sea, uno tiene que pensar muy bien cuando se diseñan los medicamentos, justamente que si el tamaño del medicamento es muy grande, una cosa es un tratamiento de 1 semana, 2 semanas, como puede ser un antibiótico, que uno dice, bueno, aguanto estas 2 semanas porque es algo puntual y me tengo que curar, pero cuando se trata de patologías crónicas y sobre todo en los casos donde son esas patologías silenciosas, como ustedes saben, la gente hipertensa, los diabéticos, muchas veces no son conscientes o se olvidan. Entonces, si la medicación les genera mucha incomodidad, es probable que no cumplan con el tratamiento. Entonces, si la dosis del principio activo es muy grande, entonces tenemos por un lado el problema de la adherencia al tratamiento y por otro lado que quizás no se pueda absorber completamente, porque ustedes saben que hay todo un fenómeno de donde se tiene que liberar, tiene que quedar libre, tiene que estar disponible en las mucosas para que se pueda absorber y pasen todos los mecanismos que yo les comenté en la clase pasada. Si la dosis es muy grande, puede ser que parte directamente en esta vía se elimine en las heces sin siquiera haber sido absorbido. Entonces, bueno, o también en los casos donde se conocen, porque hay drogas que tienen un metabolismo de primer paso muy grande, entonces cuando ya es demasiado el porcentaje del metabolismo de primer paso, ya tenemos un costo-beneficio que a veces no conviene, porque se imaginan que elaborar un medicamento con lo que sale la droga y para que se absorba quizás un 1%, quizás conviene intentar por otra vía de administración donde tengamos un mayor porcentaje, digamos, de biodisponibilidad. Entonces, bueno, en esos casos, por eso son todos conceptos generales y hay que ir evaluando principio activo por principio activo para ver cuál es la vía de administración más conveniente. Entonces, bueno, en la vía oral, ¿qué factores influyen en la absorción, digamos, de los principios activos? Y fundamentalmente es todo lo que vinimos viendo hasta ahora, porque, bueno, obviamente va a tener que ver con la solubilidad. La vía oral, a menos que ya sea una solución, que entonces ya está disuelto y está disponible, digamos, para ser liberado y presentado, va a depender de la solubilidad, que eso es todo lo que vimos la vez pasada. En esta vía es fundamental. La velocidad de disolución,
porque si la velocidad de disolución es muy lenta, como esto se traga, puede ser que pase por el estómago, el intestino y quizás se elimine sin haberse disuelto completamente. Después va a depender de la permeabilidad, que yo les decía que es esta capacidad que tiene de atravesar las membranas, que esto es algo que es una de las cosas más importantes, porque si no, por más que sea soluble, tenga una velocidad de disolución adecuada, si la molécula no puede atravesar la membrana, entonces no se va a absorber por esta vía de administración. Y bueno, y todo esto aparte va a estar relacionado con la forma farmacéutica. Entonces, la solubilidad y la permeabilidad, como vimos en otras clases, tiene que ver con el principio activo. Después, la velocidad de disolución no solo va a tener que ver con el principio activo, sino con la forma farmacéutica, porque va a depender, muchas veces se agregan excipientes que aumentan la disolución de aquellos fármacos, de aquellos principios activos que no son muy solubles de por sí. Bien, entonces, bueno, la velocidad de disolución va a tener que ver no solo con el principio activo, sino también con la forma farmacéutica. Esas cosas es para que ustedes las tengan en cuenta. Y estos factores influyen en con esta vía que se absorban o no el principio activo. Después, aparte de los otros factores, también hay factores biológicos que son fundamentales para ver si el principio activo va a poder absorberse o no. Una de las cosas que tienen que ustedes tener presente es todo el mecanismo del vaciado gástrico. El vaciado gástrico no es igual cuando el estómago está en ayunas que cuando tenemos alimento que estimulan los procesos justamente de aceleración de este vaciado gástrico. ¿Por qué? Porque en ayunas se estudió que hay todo un ciclo que pasa por una etapa donde prácticamente no hay ondas, donde no hay ningún tipo de estímulo. Entonces el medicamento, si uno lo tomara, por ejemplo, sin agua, sin nada, quedaría ahí porque el estómago es como que no tiene el estímulo para moverse. Después se vio que había un periodo de unas ondas irregulares que no producen el movimiento, digamos justamente para vaciar, y una última etapa que hay como movimientos irregulares más acelerados, donde se puede llegar a producir el vaciamiento o algo. Cambia totalmente cuando el estómago recibe el estímulo de alimentos, porque ahí se acelera justamente para poder mezclar el alimento y poder hacer que éste pase al intestino. ¿Qué pasa cuando el medicamento se toma con un vaso de agua y estamos en ayunas? Bueno, el agua motiva, justamente estimula al estómago para que se mueva, pero por la densidad del agua, que es mucho menor en general a cuando hay alimentos, se vacía mucho más rápido. Y como si tenemos una buena disolución del principio activo, entonces con agua el medicamento va a pasar más rápido hacia el intestino que si estuviera sin agua, por este estímulo y aparte porque el agua tiene la propiedad, digamos, de tener una velocidad de vaciado gástrico mayor que la del alimento porque tiene, digamos, una menor densidad. Después otro factor importantísimo que va a influir es el tema de la motilidad intestinal, porque esto también es propio de cada individuo. Y si la motilidad intestinal está totalmente detenida, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen problemas intestinales, es como que el alimento no va a seguir su curso. Dependiendo cómo sea esto, puede favorecer a una mayor absorción porque no pasa, no es como que no tiene tránsito intestinal. Algo que también tienen que tener en cuenta es que independientemente, digamos, de todas las variables que nosotros estudiamos en particular cuando hablamos de absorción, termina siendo la más importante el tema de la superficie que hay en el intestino. Entonces, por eso es que a pesar de, digamos, de la carga iónica, de la solubilidad y de muchos otros factores que uno los estudia individualmente, y tienen una, digamos, influencia en sí,
a veces termina siendo más importante el tema de la superficie disponible. Entonces, medicamentos que uno por lógica diría no se tendrían por qué absorber más en el intestino, por ejemplo, por el grado de ionización, que quizás uno diría podrían absorberse más fácil, por ejemplo, en el estómago, pero la superficie es tan diferente, la cantidad, digamos, que se puede absorber por las vellosidades, ¿se acuerdan ustedes de las células intestinales? Que por eso es el principal órgano de absorción. Bien, entonces yo esto quiero que lo tengan en cuenta porque nosotros cuando hagamos ejercicios y cuando evaluemos los distintos factores que afectan la absorción, ustedes tienen que tener bien en cuenta si yo estoy preguntando en general, o sea, lo que sería biológicamente, teniendo todo en cuenta, bueno, seguramente va a haber mayor probabilidad que un principio activo se absorba en el intestino. Pero si analizamos factor por factor, bueno, en ese caso sí va a tener en cuenta, digamos, la característica que estemos evaluando. Bien, ¿por qué? Porque en el estómago tenemos un pH más ácido, que entonces tendríamos más, digamos, posibilidades de que se absorban aquellas moléculas que no estén ionizadas, que en general van a ser los ácidos, porque en pH ácido es como que no va a estar la carga, digamos, ionizada. Entonces seguramente vamos a tener mayor posibilidad de que se absorba en el estómago una partícula, algo que sea más ácido. Lo mismo que en el intestino, si solamente consideráramos, por ejemplo, el pKa o por eso la basicidad o acidez de una sustancia, seguramente va a estar en la forma no ionizada aquella que tenga un pKa más alto. Entonces seguramente se absorbería más en el intestino si solo consideráramos, por ejemplo, el pKa. Por eso me parece importante que sepan que a pesar de que hay muchos factores que influyen, cuando uno tiene que evaluar todo en conjunto, a veces no es que cada principio actúa por separado, sino que bueno, uno termina teniendo más peso que el otro. Lo mismo, bueno, hay medicamentos que todas las características que vamos viendo se modifican sustancialmente si uno los da con alimentos o no. Entonces todo lo que veníamos estudiando cambia sustancialmente, algunos a favor y otros en contra. Hay medicamentos que con alimentos bajan totalmente su absorción independientemente de las características que les digo particulares, y estas son cosas que se ven en la práctica. Entonces uno estudia generalidades como para entender los conceptos, pero hay algunas cosas biológicas que uno las empieza a ver por la práctica. Entonces, a pesar, digamos, de la molécula, a pesar de toda la teoría, uno cuando empieza a conocer en detalle los principios activos, tiene que tener bien en cuenta lo que ya está estudiado. Entonces, si uno sabe que ese medicamento, ese principio activo con alimentos no se va a absorber, bueno, entonces hay que dar la indicación de que el paciente lo tome en ayunas. Bien, después, con factores biológicos también influye mucho la edad, porque de acuerdo a la edad cambian los pHs, digamos, a nivel estomacal, a nivel intestinal. Entonces también hay también hay sistemas metabólicos que no están totalmente desarrollados, por ejemplo, en los niños, entonces quizás van a tener menos efecto de primer paso y va a haber una mayor absorción. A veces con la edad, en las personas adultas mayores, empieza a haber al revés, digamos, procesos de deterioro de los órganos, entonces efectos de primer paso que son conocidos y que uno ya los considera en las dosis no van a estar ocurriendo, entonces uno podría tener casos de toxicidad por no tener en cuenta estas fallas orgánicas que a veces ocurren con la edad. Bien, obviamente también hay factores patológicos que uno también los tiene que tener en cuenta. Bueno, vamos a pasar entonces a la vía sublingual. La vía sublingual, lo que se hace, como yo les comentaba al principio, el fármaco se deposita debajo de la lengua y se absorbe por la mucosa sublingual. Lo que tiene de bueno esta vía es que accede a la vena cava, digamos, directo a la vena cava y pasa a la aurícula derecha. Entonces, por esta característica, obviamente el efecto va a ser mucho más rápido e intenso
porque no pasan ni por el intestino ni por el hígado, que es donde yo ya les había comentado, que es donde fundamentalmente se producen las reacciones de primer paso. Entonces, con la vía sublingual se utiliza mucho, por ejemplo, ustedes lo habrán visto, en casos, por ejemplo, de dolores muy agudos, por ejemplo, el ketorolac sublingual, cuando hay dolores de muela agudos, el que justamente uno da sublingual tiene una acción mucho más rápida porque no pasa por toda la vía, digamos, justamente por toda la vía gastrointestinal, va directo sin tener efecto de primer paso. ¿Qué tenemos que tener? A ver, vuelvo a la vía sublingual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El tamaño del comprimido tiene que ser tal, pequeñito, como para que uno lo pueda ubicar cómodamente debajo de la lengua. Y después hay que darle las indicaciones al paciente de que por ese ratito no tienen que tragar, tienen que darse buenos minutos porque el estímulo, digamos, del medicamento hace que el paciente salive más, o sea, tiene más saliva, produce más saliva, pero sí, en vez de dejar que la medicación, el fármaco, directamente se absorba en la mucosa que estaba debajo de la lengua, se lo traga, entonces estamos perdiendo todas las características de la vía sublingual y pasamos a una vía oral común y corriente con todo el efecto de primer paso y toda la dosis que vamos a perder. Entonces, bueno, también por eso se reserva, por ejemplo, se usa mucho con la metoclopramida, ustedes saben que es un antiemético, entonces las personas que están con náuseas, vómitos, si se lo tragan, lo más probable es que lo vomiten. Entonces, bueno, la vía sublingual también es muy cómoda porque a pesar de que el paciente, digamos, tenga arcadas, náuseas, si puede lograr mantener el comprimido debajo de la lengua, digamos, se absorbe y puede cumplir su efecto. Y ahora vamos a ver un poquito el tema de la vía rectal. Como yo les decía, a veces es más incómodo, los pacientes obviamente que se sienten molestos con esta vía de administración. Y otra cosa muy importante es que, ahora vamos a ver por qué, la absorción es errática, lenta e incompleta. Errática, ¿qué quiere decir? Que no sabemos. Hay veces que se absorbe rápido y hay veces que se absorbe lento. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Entonces yo acá les traje un grafiquito de que tenemos la circulación. ¿Se acuerdan que yo les había contado la vez pasada que dependiendo en qué porción del recto, se va a absorber el principio activo, va a tener efecto de primer paso o no? Entonces, por eso, si ustedes ven acá, las vías hemorroidales superiores, las venas hemorroidales superiores, pasan por vena porta y pasan por el hígado. Entonces hay veces que uno aplica, por ejemplo, un supositorio quizás muy profundamente, entonces la mayor parte, si se absorbe y pasa por vena porta, entonces va a tardar mucho más en absorberse porque va a pasar por el hígado y va a perderse dosis muchas veces. En cambio, cuando pasa por las venas hemorroidales medias e inferiores, entonces pasa a la vena ilíaca y va directo a la vena cava superior. Entonces ahí a veces es cuando uno dice por qué a veces se absorbe más rápido y otras veces se absorbe más lento, y es porque, bueno, a veces en qué porción, en qué parte del recto se absorbe no es tan fácil, digamos, de determinarlo. O sea, no se puede medir exacto cuando uno, no sé si alguna vez han tenido que aplicar un enema o poner un supositorio, la realidad es que uno hace lo que puede. Entonces, dependiendo en qué fracción del recto quede la formulación, se va a absorber y va a pasar por una vena o a otra. Entonces, ¿en qué casos puede ser de elección? Bueno, justamente el tema de cuando no tenemos, por ejemplo, formas farmacéuticas sublinguales, a veces en casos de náuseas y vómitos se utiliza la vía rectal. Lo mismo que en los casos donde la gente no puede tragar, a veces justamente se trata de evitar vías más invasivas, que después las vamos a ver, y se utiliza la vía rectal, sobre todo pacientes internados que tienen problemas de deglución, uno puede utilizar esta vía. Lo mismo cuando están inconscientes. Después también pasa con medicamentos con principios activos que tienen un sabor muy desagradable, que no se pueden, cubrir con excipientes, ni con edulcorantes, ni
modificadores, digamos, del sabor, a veces entonces la única manera, sobre todo en niños, por más que sea incómodo, directamente el nene lo escupe, no lo va a tragar. Entonces, bueno, en esos casos se puede elegir la vía rectal. Y también para aquellos principios activos que se degradan con los fluidos gástricos. Entonces, bueno, a veces uno trata, digamos, de seguir manteniendo estas vías que, o sea, uno podría pensar que la rectal es invasiva, pero no es lo mismo que otro tipo de vías donde tiene que haber un pinchazo. Entonces, en estos casos puede ser de elección. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Bueno, justamente si el paciente justo tiene ganas, digamos, de defecar, lamentablemente la materia fecal empuja la forma farmacéutica y no se va a absorber. Por otro lado, tiene un área de absorción reducida, que es lo que yo les decía, nada se compara a la superficie de absorción del intestino, del duodeno. Ahí es donde tenemos las vellosidades y es donde hay mayor probabilidad de que un principio activo se absorba. Aparte, en el recto hay muchos microorganismos que también pueden degradarlo, entonces podrían tener un efecto de primer paso por la metabolización y por la degradación de estos microorganismos, o sea, aparte podría también degradarse. Después, bueno, el tema de la aceptación de los pacientes, que también es un punto importante, porque si el paciente se niega, no se lo podemos administrar. Y dependiendo de la sustancia, hay que tener en cuenta porque tiene que ser una forma farmacéutica tal, diseñada, elaborada, con condiciones de que no irriten la vía rectal, porque también eso es como, bueno, como uno trata de cuidar la vía, digamos, cuando uno hace vía oral, también que no irrite la mucosa gástrica, la mucosa rectal también hay que tener mucho cuidado de que no se irrite. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las vías parenterales. Las vías parenterales son todas las otras, o sea, siempre que el principio activo entre por cualquier lado que no sea el tracto gastrointestinal, el tubo digestivo, van a ser vías parenterales. Entonces, dice, cuando se introduce al cuerpo una sustancia como un medicamento o una solución a través de una vía distinta del conducto gastrointestinal. Hay un montón de vías. Nosotros vamos a hacer foco en esta clase en las que tienen, digamos, importancia sistémica, o sea, en las que van a terminar en circulación sistémica. Fundamentalmente vamos a ver la vía intravenosa, la vía intramuscular, la subcutánea. Menciono simplemente la intraespinal, la intraarterial, como para que ustedes vean que hay muchas vías que son particulares, va directo hacia el órgano. Y la inhalatoria, porque la inhalatoria, aunque fundamentalmente se utiliza para principios activos de acción local en las vías respiratorias, también es una vía que puede servir para medicamentos sistémicos. ¿Sí? Bueno, esta es una representación que me parece que está muy útil porque el día de mañana ustedes como farmacéuticas pueden, digamos, tener la habilitación para aplicar inyectables, que eso es algo que hay que obtenerlo aparte, digamos, hay que hacer un curso de especialización de inyectables, pero me parece que está bueno como concepto general empezar a tener un poquito de idea, porque la realidad es que aún sin el curso de inyectables, si el día de mañana, por ejemplo, trabajaran en una farmacia oficinal y atienden la obra social PAMI, que todas conocen, PAMI no te exige este curso de inyectables y a veces uno, por ejemplo, las vacunas, que estamos ahora en campaña de vacunación de PAMI, por ejemplo, de las antigripales o las de la neumonía, uno las puede aplicar como farmacéutica. Entonces me parece que está bueno tener el concepto básico, digamos, de aplicación de estos inyectables. Para que ustedes vean, siempre que sea intramuscular, la aguja se clava a 90 grados porque justamente tenemos que llegar a la capa muscular. Esto hay que hacer una salvedad que tenemos que tener en cuenta la masa muscular del paciente. ¿Y por qué se los digo? Porque a veces las personas mayores, sobre todo cuando son muy, muy delgaditas, la capa muscular es tan finita que si ustedes inyectan toda la aguja a 90 grados pueden llegar al hueso. Entonces, bueno, ahí uno tiene que, bueno, justamente la experiencia hace que uno quizás inyecta a 90 grados, pero bueno, hay que calcular como para no pasarnos de esta masa muscular. Bien, bueno, la subcutánea uno tiene que inclinar la aguja porque uno no quiere llegar al músculo. Entonces se aplica bastante profundamente
pero no llegamos a músculo. Son más o menos 5 milímetros, más o menos la subcutánea. En la endovenosa también tenemos un ángulo. Ahí ya en general los farmacéuticos no tienen tanta, digamos, aplicación de endovenosas. Quizás si alguno de ustedes también estudia bioquímica, en ese caso sí, pero no para inyectar o para administrar un medicamento, sino para extraer sangre. Es básicamente encontrar la vena, palparla y pinchar adentro de la vena. Esa es, digamos, sí tienen que aplicar. Lo que pasa es que los medicamentos endovenosos, digamos, en general, creo que en los sanatorios, en los hospitales, lo hacen los enfermeros, la aplicación endovenosa de medicamentos. En general no es un área, digamos, nosotros podemos preparar la formulación, digamos, estar al tanto de todo lo que son las condiciones, pero en general la aplicación endovenosa de los medicamentos lo suelen hacer los enfermeros o los médicos. Pero está bueno, digamos, tener idea, porque bueno, a veces uno también puede orientar aunque no lo haga. Y la intradérmica, que es bien abajo de la piel, es bien la capa superficial, en general, esa se utiliza mucho para vacunas o para reacciones, ustedes vieron, justamente de alergenos, que se hacen debajo de la piel. Bien, bueno, esto es como para que ustedes tengan idea más o menos la profundidad y el ángulo que uno utiliza para aplicar un inyectable en estas vías de administración parenteral. Entonces, para hacer como una breve introducción de las diferencias, digamos, cuando hablamos de las vías de administraciones enterales y parenterales. Entonces, para tenerlos presentes, ¿cuáles serían las ventajas que ya estuvimos viendo de la oral o enteral? Bueno, justamente que era inocua, mayormente, es cómoda, barata y el paciente puede autoadministrarse. Pero, ¿cuáles serían las ventajas de la parenteral? La mayor disponibilidad, con esto se refiere a biodisponibilidad, porque en general con estas vías se evita muchos efectos de primer paso. Y otra cosa es que como uno no tiene este efecto de primer paso, por lo general tiene una mayor precisión y efectividad, dice, porque uno necesita aplicar una determinada dosis y sobre todo con la endovenosa, con la intravenosa, uno puede calcular la dosis exacta y sabe que esa dosis exacta es la que se va a administrar. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, justamente la de la oral, ya lo vimos, la poca absorción o menor absorción, que necesitamos sí o sí la colaboración del paciente. Y bueno, esto que hablamos del metabolismo previo antes de ser absorbidos, o sea, el efecto de primer paso. Esas son las desventajas más grandes de la vía oral o enteral. De la parenteral también tiene sus desventajas, por supuesto, que requiere asepsia. Esto es fundamental porque piensen que nosotros estamos atravesando piel. En la piel siempre hay microorganismos que en una piel sana no producen, digamos, enfermedad ni daño. Pero si uno no desinfecta la zona, cuando uno pincha, es como que está pasando estos microorganismos hacia el interior que es estéril. Entonces esto es fundamental. Obviamente es más caro, ya sea por los insumos, que uno necesita jeringa, aguja y a veces personal calificado. Entonces ya todo eso encarece esta vía de administración. Menos inocuo porque aparte algo que también tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros administramos parenteralmente no hay vuelta atrás. O sea, no podemos como con por ejemplo, un comprimido de formulación oral, existe la posibilidad de que el paciente lo vomite, como cuando pasan gente que se autoadministra por intentos de suicidio, algo, ustedes saben que se puede hacer un lavaje de estómago, o sea que podemos salvar esa dosis de que no penetre, de que no se absorba. En el caso de la vía parenteral, no, una vez que se administró, no se puede, digamos, volver atrás, o sea que hay que tener perfectamente calculada la dosis. Siempre es más dolorosa, por más que haya gente que tenga distintos umbrales de dolor, hay una agresión física, entonces también genera más miedo, más reparo y mayormente no se puede automedicar, mayormente, porque hay algunas administraciones como las intradérmicas que después las vamos a ver, que los pacientes se autoadministran y muchas veces en situaciones de emergencia una intramuscular uno también se la puede inyectar. No sé, si uno tiene una picadura en el medio del campo y es alérgico a las picaduras y se tiene que inyectar un corticoide,
a pesar de que sea doloroso y a uno le dé miedo, en esas situaciones uno se la puede autoadministrar. Pero en general no. Entonces serían las desventajas de estas vías de administración. Entonces, ¿qué es la vía intravenosa? Esto consiste en administrar, esto sí o sí tiene que ser una solución del principio activo a través de una aguja directamente en la vena. Entonces, ¿en qué situaciones se elige la vía intravenosa? En situaciones agudas, cuando los pacientes entran a guardias o emergencias y hay que aplicar el medicamento. En general vieron que lo primero que se hace es colocarle una vía para estar disponible en caso de que uno va necesitando administrar medicamentos. ¿Por qué? Porque tiene la mayor rapidez de acción y precisión en la dosis. Entonces, ante determinados cuadros agudos, esta es la vía de elección, porque sabemos cuánto le vamos a dar y aparte sabemos que va a llegar inmediatamente al sitio de acción. Y otra ventaja es que ustedes saben que se puede administrar grandes volúmenes. Uno puede colocar, ustedes vieron como cuando le agregan los medicamentos a los sueros, se le pone una vía, un gotero, y se hace una infusión que el paciente va recibiendo lentamente la cantidad que necesita. O sea que ahí uno puede administrar grandes volúmenes y grandes dosis, por supuesto distribuidas en el tiempo. Que esto quizás con otra vía no se podría aplicar. ¿Qué consideraciones tenemos que tener físico-químicas y farmacotécnicas? Bueno, esto obviamente en la intravenosa solo puede aplicarse soluciones acuosas. Bien, no se puede aplicar ningún otro tipo de forma farmacéutica. Lo ideal es que el pH de la solución esté cercano al pH fisiológico, justamente para que no produzca ardor y no produzca irritación. Pero hay principios activos que no son solubles a pH fisiológico, entonces hay que sí o sí prepararlos al pH, digamos, donde el principio activo es soluble. Lo que se hace en estos casos, porque a pH fisiológico pueden precipitar, entonces eso sería un riesgo muy grande. Lo que se hace es tratar de conseguir la administración en venas grandes, de gran calibre, para que se vayan disolviendo lo más rápido posible y no tengamos el riesgo de precipitación. Y obviamente la vía intravenosa es una preparación estéril. Esto es algo fundamental, de hecho cuando ustedes vean en tecnología farmacéutica van a ver que el agua para inyectables tiene características totalmente distintas y especiales que lo que se utiliza para otras vías, porque en este caso uno entra directamente al torrente sanguíneo, entonces por eso yo les decía, uno tiene que por un lado, mantener la asepsia de la vía de entrada, o sea, en la piel no puede haber microorganismos, hay que limpiar muy bien la zona. Y aparte, obviamente, la solución que preparamos, esto obviamente tienen que ser laboratorios que se dediquen y que estén autorizados para preparar inyectables de intravenosos, porque es fundamental, y les digo que no es un tema menor, porque si quedan no solo microorganismos, también pueden quedar partículas en suspensión que pueden ser graves para la administración de los principios activos. Así que esto en general uno se compran, digamos, de laboratorios autorizados, donde tienen todas las normas, los controles de calidad para asegurar que esté todo perfectamente estéril. Eso después lo van a ver bien en tecnología farmacéutica. ¿Qué tipos de administración intravenosa tenemos? Bueno, de acuerdo a los requerimientos, digamos, clínicos que nosotros tengamos que resolver, vamos a tener 3 tipos, digamos, de administración. El primer caso que vamos a ver acá es lo que es la inyección intravenosa rápida. También se llama bolo intravenoso. Entonces, esto es lo que es la administración de una dosis, un volumen pequeño, y esto es cuando se necesita un efecto inmediato. O sea, nosotros necesitamos una dosis rápidamente y se utiliza en emergencias. Entonces, es una inyección de un pequeño volumen, porque tampoco podemos utilizar un volumen grande en una única dosis. Esto igual del bolo intravenoso, uno asume que la absorción y la distribución del principio activo es inmediata. La realidad es que no es tan así. Obviamente que hay una circulación en el organismo, si uno está inyectando en una vena, obviamente que dependiendo del flujo sanguíneo de esa persona, va a tardar un ratito en distribuirse por todo el organismo. Pero a los fines prácticos o a los fines teóricos de estudio se considera
que es de acción inmediata. O sea, uno asume cuando hace los cálculos o cuando lo estudia que todo se disolvió en un determinado, digamos, como en un segundo, menos de un segundo, o sea, instantáneo. Pero esto, bueno, sépanlo, no siempre es real. Pero la realidad es que a pesar de que no es instantáneo, porque uno sabe que tiene que circular, hay veces que en pocos segundos ya se obtiene el efecto. O sea que no está tan alejada esta aproximación de la realidad. Bien, a veces se necesitan, por ejemplo, como anticonvulsivantes. Bueno, en general en ese tipo de situaciones se necesita una acción inmediata o, por ejemplo, en infartos a veces también hay que utilizar medicaciones, digamos, vía rápida o cuando hay, bueno, patologías que necesitan la medicación en el momento, realmente esto tiene una acción rápida, muy rápida. Y después, la que les comentaba antes, el otro tipo de administración intravenosa es justamente la infusión lenta. Esto va a ser con administrar medicamento por vena durante un periodo prolongado en grandes volúmenes de solución. Esto es el goteo, que esto, por ejemplo, muchas veces cuando los pacientes necesitan antibióticos que no se pueden dar por vía oral, ustedes saben que están internados recibiendo los antibióticos por vena. Bueno, estos son justamente infusiones lentas que se trata de conseguir que se alcance la concentración deseada y con esta infusión lenta se mantiene la concentración durante todo el periodo de tiempo que uno lo necesite y que uno le está administrando la medicación al paciente. Y digamos, la tercer tipo de administración en realidad es una combinación de las otras dos. Muchas veces lo que se necesita justamente es una dosis de carga, es decir, la dosis inmediata, pero con eso a veces no es suficiente. Entonces, ¿qué se hace? Se da una dosis de carga seguida de una infusión lenta. Bien, entonces, uno logra el efecto rápidamente, pero cuando se necesita mantener en el tiempo este efecto, se continúa con la infusión lenta. Y acá les muestro unos grafiquitos para que vean. Acá, por ejemplo, la primera, digamos, arriba a la izquierda, sería una inyección, una dosis única, sería el bolo intravenoso, que sea una dosis, y bueno, después, como ya se alcanzó el pico y no se vuelve a dar otra dosis, va a seguir la eliminación correspondiente, que es lo que habíamos visto en las clases anteriores, ya procede a eliminarse. Con respecto a la infusión endovenosa, uno diría por qué parte de cero si en realidad no hay absorción. Pero bueno, acá lo que se va haciendo es se va aumentando la dosis hasta que se mantiene la dosis que uno quiere. Por eso es que no parte de la dosis, digamos, alta. El tercer gráfico, que es abajo a la izquierda, sería lo que pasaría si daríamos la de arriba repetidas veces. Entonces ven que a veces puede haber como bastante fluctuación. Si uno va dando muchos bolos intravenosos, se logra un pico, baja, pero a veces podemos estar debajo de la concentración mínima efectiva. Entonces por eso el grafiquito que vean en el último, que está abajo a la derecha, tenemos una combinación que ven en rojo, sería si damos solo el bolo intravenoso. En azul, el que habíamos visto arriba. Entonces, en esta línea que se ve ahí en negro, sería lo que se obtiene, ese es el perfil plasmático que se obtiene cuando uno da primero el bolo intravenoso y después lo mantiene con una infusión lenta. Lo que se logra, como ven, estamos siempre por arriba de la concentración mínima efectiva y no hay fluctuaciones en la dosis. Entonces tenemos la rapidez de acción del bolo intravenoso y no tenemos las oscilaciones que tenemos si damos muchos bolos intravenosos. Aparte, la vía y el gotero en general es algo bastante cómodo, mientras que uno regule la cantidad de gotas por minuto, que eso va a depender de la dosis que uno quiere administrar. Entonces el paciente tiene la vía colocada y puede estar horas recibiendo la medicación. Bueno, ahora vamos a pasar a otra vía de administración que también es muy utilizada, que es la intramuscular. Vamos a ver entonces primero qué músculos se suelen utilizar para estas vías, digamos, esta vía de administración. Bueno, algo muy común es el deltoides, que ustedes vieron que es la parte superior del brazo. La característica es que en este músculo, que no es muy grande, en general no se pueden aplicar más de 2 mililitros, pero como está muy irrigado, tiene una mayor velocidad de absorción. Este, por ejemplo, es el de elección para las vacunas que yo les comentaba, antigripales,
La mayoría de las vacunas se dan en este músculo, por lo menos en las personas adultas, que no es lo mismo una persona adulta que un niño. Otro músculo que se utiliza sobre todo cuando tenemos que dar volúmenes un poco más grandes, por ejemplo de 7 a 10 mililitros, es el dorso gluteal, que es el cuadrante superior externo del glúteo. ¿Cómo podemos hacer para nosotros ver en dónde podemos inyectar sin ocasionar un riesgo para el paciente? Bueno, uno tiene que imaginarse que el glúteo lo divide en 4. Entonces el cuadrante superior externo, ese cuadradito es donde uno tiene que aplicar la inyección intramuscular. Bien, fíjense que para que uno tuviera riesgos, porque lo más riesgoso es pinchar el nervio, que eso es lo que puede llegar a traer alguna complicación. Fíjense que el nervio por lo general está mucho más interno. Entonces si uno se asegura, hay técnicas, esto es algo muy general, es como para que tengan una noción. En general uno tiene que ver bien dónde termina la cresta ilíaca, ven ahí donde está el fémur, es bastante más arriba para, digamos, no tener ningún riesgo de pinchar el nervio. Y en este caso lo que pasa es que como hay mayor cantidad de tejido adiposo, la velocidad de absorción es menor, porque el tejido graso es como que va disminuyendo la velocidad de absorción. Esta vía, este músculo, no se utiliza en niños porque no tienen todavía desarrollado bien los músculos, y en general en los niños pequeñitos o bebés lo que se utiliza es el músculo del costado de la pierna, porque a veces el del brazo también es tan chiquitito que realmente es difícil. Así que en general ustedes si acompañaron a alguien o vieron cómo vacunan bebés, vieron que casi siempre le aplican en las piernitas, o sea, utilizan en los bebés. Estas dos vías que les estoy mostrando sería para adultos, para los niños chiquititos no, se utilizan los músculos de las piernas. ¿Cuáles son los factores que modifican la absorción en la vía intramuscular? Bueno, fundamentalmente la irrigación sanguínea, por eso yo les decía que el deltoides tiene mayor absorción porque está más irrigado que el del glúteo. Como lo otro que ven a continuación, justamente la cantidad de tejido adiposo. Aparte de la irrigación, cuando hay más tejido adiposo también dificulta más, o sea, no es que dificulta, sino que enlentece la absorción. El tema de la edad, porque bueno, justamente cambia la distribución y la cantidad, digamos, de los músculos, entonces también disminuye o aumenta, digamos, varía la absorción. Y el embarazo en general también es una condición especial. En general hay estudios especiales, digamos, para embarazadas, porque bueno, cambia totalmente la irrigación, tienen menos flujo, es como que hay una estasis, digamos, del líquido. Hay muchos otros factores que van modificándose en el embarazo. Después, ¿qué otro factor va a modificar la absorción en la intramuscular? Bueno, ahora, a diferencia de la intravenosa, en la intramuscular podemos utilizar distintos tipos de soluciones, no tienen por qué ser solamente acuosas. Bien, entonces tenemos como más versatilidad, podemos aplicar distintos tipos de principios activos, aún aquellos que no se solubilicen para nada, ni aún usando solubilizantes que necesitan sí o sí disolverse en vía acuosa. Entonces, ¿cuáles son estos vehículos para solubilizar los principios activos? Bueno, vamos a tener soluciones acuosas de liberación inmediata, pero también soluciones no acuosas, que en general son oleosas. Ustedes vieron que las aplicaciones intramusculares a veces son, como uno dice, son espesas, son más pesadas, justamente porque tienen soluciones no acuosas. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, justamente para uno modificar cómo quiere que este principio activo se libere y se absorba. Entonces, lo que se hace muchas veces, a ver, acá pasamos a la subcutánea, así que vuelvo acá a la vía de administración intramuscular. Uno lo que a veces hace en estas, por ejemplo, vamos a pensar en los corticoides que se aplican intramuscularmente. Si ustedes se fijan la composición, tienen en general dos sales, una que es soluble en agua y otra que no. Y se aplican las dos juntas. ¿Para qué esto? Para justamente tener el efecto inmediato de la parte acuosa, la que se libera inmediatamente, pero tener también mayor tiempo de duración de acción porque la otra parte, la que es no acuosa, se va a ir liberando lentamente. Entonces ahí estaríamos como simulando el efecto que yo les decía, que en la intravenosa uno usa un bolo intravenoso, después una infusión lenta. Bueno, en la intramuscular uno lo logra con distintos vehículos.
con distintas sales, algunas que sean solubles en agua y otras que no. Entonces así uno puede modificar la absorción en la vía intramuscular. Ahora vamos a pasar entonces a otra administración que también es bastante utilizada, es muy común, que es la subcutánea. Esto es, ¿se acuerdan? La inyección del principio activo debajo de la dermis. También se la llama hipodérmica, justamente porque es abajo de la dermis. Estas vías son muy utilizadas para autoadministración de los pacientes. Por ejemplo, tenemos los pacientes diabéticos que tienen que aplicarse insulina. Bueno, es justamente subcutánea. Las agujitas son de tal medida, vienen de distintas medidas porque también depende del grosor de la piel de la persona, que uno, bueno, el paciente va buscando la que le sea más cómoda. Y hay distintas zonas de aplicación. En general, la gente, los médicos, lo que le recomiendan es que vayan rotando la zona porque se empieza, obviamente, a lesionar. O sea, tantas veces que se tienen que inyectar, piensen que los diabéticos, una vez que empiezan a recibir insulina, la tienen que recibir de por vida. Entonces, bueno, en la piel empiezan a tener modificaciones. Por eso, bueno, tienen que saber todas, en general, los diabéticos oscilan en las zonas del abdomen y las piernas. Esas son las vías más comunes que se utilizan. Después, la zona, digamos, del deltoides, infraclavicular, la escapular, en general se suelen utilizar más en las aplicaciones de vacunas que son subcutáneas. En general no la usan tanto los pacientes para autoadministración. En general se utiliza más para la aplicación de vacunas. Entonces, en esta vía, que es la subcutánea, ¿cuáles son los factores que influyen? Bueno, sigue influyendo y muchísimo el tema del flujo sanguíneo, porque ustedes saben que tenemos en la piel capilares. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos, por ejemplo, problemas circulatorios, si tenemos vasoconstricción, entonces el principio activo no se va a absorber porque no hay circulación, o sea, no pasa la sangre para que se lo lleve y se absorba. Entonces, bueno, ¿cómo se modifican estas cosas? A veces, ¿qué se utilizan? Bueno, uno puede ayudarlo, por ejemplo, con fricción, como para aumentar la circulación, como masajes previos, o a veces se utilizan concomitantemente principios activos vasodilatadores para aumentar la absorción, o al revés, en casos de que uno quiera tener una liberación muy lenta, porque teniendo el principio activo, uno usa un vasoconstrictor. O sea que uno busca justamente aumentar o disminuir el flujo sanguíneo. Después, obviamente, que como yo les decía, va a depender la superficie de la membrana absorbente. Entonces, dependiendo, porque a veces también hay otras formas farmacéuticas que son subcutáneas, que se implantan quirúrgicamente y son como unos parches subcutáneos que pueden durar, por ejemplo, hay unos anticonceptivos que vienen así para aplicación subcutánea. En general se aplican en el antebrazo, y en ese caso son como membranas que tienen unas determinadas dimensiones. Bueno, de acuerdo a las dimensiones están programadas para que vaya liberando el principio activo durante esos 3 o 5 años que tienen de vida útil. En esta vía es fundamental el tema del coeficiente de difusión del principio activo, porque justamente tiene que difundir por las capas, digamos, de la piel, y el gradiente de concentración, o sea, todos esos factores que estuvimos viendo así, digamos, teóricos y sin saber tanto en qué aplicación tenían. Bueno, en esta vía fundamentalmente tiene mucha influencia. ¿Qué otras cosas? Bueno, algo importante es que en esta vía, en la subcutánea, a veces hay muchas enzimas que pueden degradar el principio activo en el sitio de inyección. Entonces vamos a tener un efecto de primer paso y la medicación no va a llegar. Otra cosa que se vio en esta vía es el tema de la captación celular por endocitosis. Si hay una captación celular por endocitosis y se degrada el principio activo, entonces tampoco se va a absorber. Y algo que también suele ocurrir de acuerdo a la formulación y de acuerdo al pH del principio activo, digamos, el pH de la formulación donde está disuelto el principio activo, es que pueda precipitar o no. En ese caso, si se produce un precipitado, muchas veces pasa que no se absorbe o se forma un absceso que también dificulta la absorción del principio activo.
Entonces, bueno, acá tenemos como un resumen, digamos, de las vías que estuvimos viendo hasta ahora. Tuvimos la vía sublingual, la oral, la intravenosa y la intramuscular. Esto es como para uno tener presente así como a grandes rasgos, a veces está bueno este tipo de cuadros como comparativos. Bien, que esto es muy importante que lo aprendan y lo sepan, y sepan compararlas, o sea, qué ventajas y desventajas y saber, digamos, las características de cada una. Entonces, bueno, ven, por ejemplo, que las técnicas de aplicación para la sublingual o la oral es fácil, en cambio, para la intravenosa e intramuscular requiere un conocimiento técnico. Bien, necesitamos a alguien que sepa aplicar la intravenosa o la intramuscular. Como vemos ahí, tenemos que ahí esto está puesto, bueno, la sublingual, ven que la intravenosa y la intramuscular no tienen efecto de primer paso. La oral sí. Si hubiéramos puesto en esta la subcutánea, ahí también podemos tener efecto de primer paso. El tiempo de acción, esto también es muy importante porque uno a veces, dependiendo de la situación, tiene que tener en mente, porque hay veces que uno puede esperar 20, 30 minutos o una hora para tener el efecto y en otras situaciones no. Entonces, bueno, esto igualmente es totalmente aproximado porque va a depender del principio activo. O sea, uno cuando analiza en detalle cada situación, uno tiene que mirar, por ejemplo, el prospecto o la ficha técnica del medicamento para saber cuándo se produce el pico de concentración y cuál es la vida media. Bien, o sea, esto es algo totalmente genérico y aproximado que no se cumple para todos los principios activos. Es más que nada para que ustedes tengan una idea de que la sublingual, por ejemplo, y la intravenosa son rapidísimas, entre 4 y 5 minutos. La intramuscular, yo ahí les puse entre 10 y 15 minutos. Bien, pero si tienen la parte, digamos, de liberación lenta, va a tardar más. Y la oral, yo ahí les puse 20-30 minutos, pero hay veces que puede tardar 1 o 2 horas. Pero es como para que más que nada algo general, que vean lo que es rápido, lento o intermedio. Entonces, las reacciones adversas, ven que con la sublingual y la oral, esto se refiere más que nada a las reacciones adversas propias de la vía de administración, no a las reacciones adversas propias del principio activo, porque eso va a depender del principio activo. Bien, o sea, nos estamos refiriendo que en la vía sublingual y oral, pocas. ¿Por qué? Porque la reacción adversa por la vía de administración, ¿cuál podría ser? Bueno, una irritación gástrica. Pero en una vía intramuscular puede haber un shock anafiláctico, puede haber una infección, o sea, puede haber una embolia y que el paciente se muera. Por la vía de administración, no importa el principio activo. Lo mismo que en la intramuscular puede producir una atrofia muscular, por la vía. ¿Está bien? O sea que esto cuando vean reacciones adversas de este cuadro, no estamos hablando de reacciones adversas propias de cada principio activo, que eso hay que estudiarlas en detalle para cada uno. Estamos hablando de las reacciones adversas de la vía en sí misma. ¿Bien? Porque si no, no diría, como oral tengo un montón de efectos adversos a veces en algunos medicamentos. Sí, pero no por la vía, sino por el principio activo. Bueno, esto es, me parece también un gráfico bastante claro con respecto a las curvas plasmáticas de acuerdo a la vía de administración. Entonces, bueno, ahí ven la primera, que es la intravenosa, que es la que tiene el pico más alto, y después, cuando era única administración, ven que va disminuyendo hasta que se elimina por completo. Y esto también, para que vean, con respecto a la intramuscular y la subcutánea, esto es también general, pero a veces no es tan claro que la intramuscular sea realmente más rápida que la subcutánea. Esto está puesto a modo de gráfico, pero ustedes sepan que en general sí son más rápidas que la oral. Bien, o sea que esas dos curvas, la verde y la celeste, podrían estar intercaladas, aunque esto sería como lo más general. Entonces, lo claro es que la primera, digamos, de rapidez es la intravenosa y la más lenta es la oral. En el medio, la subcutánea y la intramuscular, bueno, va a depender del principio activo y de la forma farmacéutica. Como les decía, una intramuscular la podemos hacer un poco más lenta, entonces quizás se va a asimilar a la subcutánea. Bien, pero lo importante es que ustedes sepan distinguir los T máximos, o sea, a qué tiempo se produce la concentración máxima, que siempre la intravenosa va a tener el menor T máximo y la oral va a tener el mayor. Y entre medio pueden ordenarlo justificando, ¿no? Si uno les pide ordenar,
Puede estar primero la intramuscular si tenemos deliberación inmediata y después la subcutánea, o estar similares si la intramuscular, la forma farmacéutica fue para que se libere más lentamente. Entonces esto es un resumen de lo que acabo de decirles, para que vean, digamos, algo también con respecto al área bajo la curva, habla de cantidad que se va a absorber, habla de biodisponibilidad, aparte, bueno, la velocidad que es lo otro. Entonces, por lo general, el área bajo la curva oral va a ser la menor, porque es la que tiene mayor efecto de primer paso. En general, la intramuscular y subcutánea, digamos que pueden estar similares, a menos que la subcutánea tenga este efecto de primer paso que yo les comentaba. En ese caso, tendríamos la oral, después la subcutánea, después la intramuscular, y la que tiene la mejor biodisponibilidad, como siempre, es la intravenosa. Lo mismo entonces acá que los T máximos. Bien, el oral va a ser más alto, o sea, va a tardar más tiempo que la intramuscular y esa va a tardar más que la intravenosa. Y la subcutánea va a estar entre la oral y entre la intramuscular. Ahí puede haber alguna, digamos, cosa que no esté totalmente definida. Pero lo importante es que ustedes puedan distinguir que la biodisponibilidad oral siempre va a ser menor que la subcutánea, que la intramuscular y sobre todo que la intravenosa. Y ahora vamos a la última vía de administración que me parece importante, que bueno, se utiliza clásicamente para administrar fármacos destinados a patologías del tracto respiratorio, pero se las menciono porque también a veces tiene algo de efecto sistémico o a veces se utilizan se utilizan formas farmacéuticas así en aerosoles para medicamentos sistémicos, no solo para la vía respiratoria. Por ejemplo, los anestésicos gaseosos se utilizan y se administran por la vía respiratoria, o sea, la vía inhalatoria. Algo fundamental a tener en cuenta es que los pulmones tienen una gran superficie de absorción. Ustedes saben que están muy irrigados, entonces también hay un flujo sanguíneo muy alto, pero como también son una primera vía, digamos, de defensa del organismo, porque piensen que así como uno administra un medicamento por vía inhalatoria, también nosotros inspiramos y aspiramos todos los días todos los tóxicos y los contaminantes que tenemos en el medio ambiente. Entonces, por este tema y por este motivo, es que tienen un mecanismo muy eficiente para eliminar justamente todas las partículas que se podrían depositar y podrían ser tóxicas. Entonces, hay un efecto de primer paso muy importante en los pulmones. Algo que también tienen que conocer, qué formas farmacéuticas se utilizan para la administración inhalatoria, esta vía de administración. Bueno, los más conocidos son los aerosoles. Ustedes saben que los aerosoles son en general partículas disueltas en un propelente, pueden ser soluciones o suspensiones. Hay gases medicinales, que esos en general se reservan para las internaciones, los lugares, digamos, tienen aplicación, digamos, hospitalaria, o sea, de salas de internación. A veces también puede haber internación domiciliaria con la aplicación de estos gases o el oxígeno. Vieron como los pacientes tienen ambulatorios que tienen, por ejemplo, el oxígeno, lo tienen que recibir, bueno, eso es un gas medicinal. Hay líquidos volátiles y hay soluciones para nebulizar, que no es lo mismo, que ahora lo vamos a ver, lo que es una solución, que es el mecanismo, digamos, para nebulizar, que los aerosoles. Entonces acá yo les hice como un pequeño gráfico. Esto seguramente, no sé si lo van a ver mucho en tecnología farmacéutica, porque a veces no sé por qué, por lo menos cuando yo lo estudiaba, no se profundiza mucho a menos que uno haga un curso especializado. Entonces la realidad es que uno lo ve en general muy por encima. Pero bueno, por eso les traje a colación para que ustedes vean los tipos de inhaladores, que en general son para autoadministración. En los niños pequeños se utilizan unas aerocámaras donde se pone el inhalador, se ajusta la aerocámara que tiene justamente una mascarita que va en la cara del niño. Entonces cuando uno adulto presiona el inhalador, no es necesario que el niño respire en ese mismo momento porque todo ese aerosol disuelto queda en la aerocámara. Entonces si el niño respira 6, 7 veces normalmente, lo aspira. No es necesario que coordine. En general en los adultos, estos dos inhaladores, ustedes habían visto las personas asmáticas, por ejemplo, que van con el salbutamol siempre de emergencia
entre sus cosas, saben que hay que agitarlo, en general se dan 2 puffs y la persona tiene que inspirar en el momento que aprieta, digamos, el dosificador. Entonces se necesita una coordinación, por eso en los niños se utilizan estas cámaras. Y otra manera, a veces para obtener estas partículas, digamos, que lleguen a las vías respiratorias, son los nebulizadores, que hay de 2 tipos. Por lo general se utiliza solución fisiológica, se disuelve en la cantidad de gotas, esto sí es en solución. Y los nebulizadores, bueno, o por, ya sea por una corriente ultrasónica, que hacen esto que se convierta en justamente en un aerosol, o sea, la solución pasa a estar volátil, o puede ser aire caliente. O sea, hay distintos los mecanismos, digamos, los nebulizadores a pistón tienen un mecanismo distinto a los ultrasónicos. Pero lo importante es que uno tiene las partículas del principio activo disueltas en el propelente. ¿Qué cosas, vuelvo a la de las vías de administración inhalatoria, son importantes en esta vía? Bueno, fundamentalmente el tamaño de las partículas. Dependiendo del tamaño de las partículas va a ser donde van a impactar. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una partícula de menos de 1 micrómetro, en general no se va a depositar en el pulmón y va a producirse directamente el intercambio alveolar, entonces no va a servir para nada. Si uno tiene una partícula muy grande, por la inercia va a impactar en la parte de atrás, digamos, de la faringe y muchas veces no llega al pulmón. Entonces lo que hay que obtener son partículas entre 2 y 5 micrómetros para que lleguen a, digamos, se va regulando, digamos, el tamaño de partícula a donde uno necesita que llegue el principio activo. Entonces, bueno, fundamentalmente estos aerosoles, estos inhaladores o el nebulizador, justamente hacen estas soluciones en el gas disuelto, que con un tamaño de partícula tal que cuando uno lo va inspirando, lleguen a la parte, digamos, del pulmón donde uno necesita que hagan efecto. Después, bueno, hay otras vías de administración que no las vamos a ver en detalle porque la mayoría de ellas son locales, es decir, que casi no tienen implicancia sistémica. Por ejemplo, la vía oftálmica, ustedes saben que hay gotas de aplicación directamente, pero la mayoría de las veces son para patologías oculares oftálmicas, pueden ser infecciones como conjuntivitis o presión intraocular. Lo mismo que la vía de administración vaginal, bueno, ahí es un tratamiento local, algo de absorción sistémica hay, por supuesto, pero es mínima, entonces uno en general se trata de hacer formas farmacéuticas que, bueno, actúan localmente y no tengan tanta, digamos, absorción sistémica. Lo mismo, bueno, hay otras que son más complejas y se necesita personal capacitado, como cuando tenemos que, por ejemplo, intraespinal, intracerebro, intracardíaca, bueno, estas se reservan para casos de gravedad, obviamente son los médicos los que las aplican y van directo al órgano. La intraósea, también como el hueso está muy vascularizado, en algunas situaciones se vio que es una muy buena vía para administrar algunos principios activos. Y entre otras van a ver después en el material que yo les doy para leer que hay muchas vías que tienen que ver con esto, con justamente llegar específicamente al lugar donde necesitamos que llegue el principio activo. Entonces, bueno, no las entré tan en detalle porque, bueno, lo que me interesaba era más que nada que vean, que comprendan, digamos, las que tienen implicancia a nivel sistémico. O sea, que utilizamos una vía de administración, pero con la idea de que ese principio activo llegue a todo el organismo. Así que bueno, con esta clase, digamos, de las distintas vías de administración y absorción, digamos que bueno, daríamos como finalizado esta parte, digamos, de los procesos, digamos, que estamos viendo de farmacocinética. Porque la clase que viene, entonces una vez que ya uno terminó con esto de la absorción, vamos a poder empezar a ver la distribución, que es el próximo tema. Así que bueno, espero que no le queden muchas dudas y bueno, en el material que les voy a pasar para leer, bueno, ahí pueden llegar a tener algunos detalles más de estos temas.